esforzaste por sacarme una sonrisa. Hemos venido estudiando este tema de la segunda venida de Cristo y hemos tenido la oportunidad de ver cada una de esas características. Lo estudiamos hace 2 domingos y quisiera hacer un resumen de un par de minutos. La venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo relata la palabra de Dios, dice que es una venida personal y literal, así como está escrito ahí, están los textos. Esta presentación ya es la misma que hemos estado usando durante esos 2 últimos domingos. Solo quiero, hacer un resumen así muy rápido, pero sí recordarles de que la venida de nuestro Señor Jesucristo es una venida personal y literal. Se lo dice en el libro de Hechos. Este mismo Jesús que viste, dice, es el mismo que va a regresar. O sea, su retorno va a ser personal y literal. Va a ser de manera repentina, como dice Tesalonicenses y Mateo. Va a ser nadie sabe el día ni la hora, dice. Y también va a ser un acontecimiento cataclísmico, porque se recuerda que previa a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues van a estar, acaban de suceder todas las plagas, además de todo lo que se ha pronosticado de guerras, rumores de guerras, de terremotos, eso que está, esas señales que presentan antes de la venida de Jesús. A más de eso se suman las plagas que están profetizadas en el libro de Apocalipsis. El retorno va a ser glorioso, porque dentro de un ratito va a ser un repaso, pero Él va a retornar con todos sus ángeles. Es un retorno precioso. Ahí el fondo que ven de la presentación, pues solo es tal vez es una vaga como imagen que nosotros tenemos como humanos y quisiéramos darlo, pero no, es imposible poder dibujar toda esa majestad con la que va a regresar el Señor Jesucristo. La otra es que es un retorno audible. Les agregué este domingo les agregué un texto más que es Corintios. Además de Tesalonicenses, Mateo, Corintios, en todo dice que va a ser un acontecimiento audible. Dice se tocará la trompeta y va a ser algo así bien fuerte. Y el retorno que va a ser visible. Mateo dice que va a ser como un relámpago que sale del oriente hasta el occidente. Va a ser visible en todo el planeta simultáneamente. O sea, no es que va a haber uno aquí, otro allá, no. Todo va a ser simultáneo, todos vamos a verlo venir en gloria, vamos a tener, todo el mundo va a tener ese privilegio. Y lo mismo, recordarles de qué sucede en ese momento con toda la humanidad. Pues todos los que murieron con la fe de Jesús y aceptaron la sangre expiatoria que Él derramó en la cruz del Calvario y lo aceptaron como su salvador personal, pues y ya murieron, van a tener la oportunidad de resucitar. Por eso dice aquí la resurrección de los muertos en Cristo. Y la otra es la traslación de los creyentes vivos. Va a haber personas que van a estar vivas, presentes en el momento que Jesús regrese a esta tierra, y juntos, los vivos y los que están resucitando, juntos vamos a ir al encuentro del Señor. Lo dice Tesalonicenses. Otro ratito vamos a entrar a esa parte también. Y la parte que todos los incrédulos, todos los impíos, todos los que no aceptaron a Jesús y estén vivos en ese momento, van a morir por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la escena de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que eso ya lo estudiamos a detalle. Solamente son algunas cuestiones generales que estamos tratando de ver. Otra cosa, dice las señales del regreso de Cristo. ¿Se recuerdan de que hace 8 días estuvimos estudiando de guerras, rumores de guerras y todo eso, todas estas señales, todo eso ya está dentro de las señales que están anunciando que Cristo Jesús va a regresar a la tierra? Y les puse ese texto que también lo colocamos en la presentación de hace 8 días. Y Tesalonicenses dice, queridos hermanos, no tengo por qué escribirles. Realmente dice, ustedes saben, no están en la ignorancia. Ustedes saben lo que va a suceder. Y él comienza a recordarle algunos detalles. Pero esto está en la presentación anterior. Pero entonces viene la parte en la que, fíjense hermanos, de que cuando Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, hay una parte en la que sus discípulos, él está hablando con sus discípulos y bueno, les cuenta algunos detalles que van a suceder, y los discípulos emocionados le están preguntando, Señor, ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de todo esto? Ellos están preocupados por señales, ellos quieren saber, ellos quieren tener algo para estar seguros de lo que va a suceder. Están pidiendo pruebas al Señor, me imagino pruebas, obviamente pruebas tangibles.
Y el Señor Jesucristo les contesta solamente respondiendo, dice en el verso 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. A esto vamos, miren, mirad que nadie os engañe. En la mente del Señor Jesucristo sabía y entendía de que, estando su palabra, estando todo escrito, Satanás se iba a encargar de engañar al mundo. Miren, queridos hermanos, Satanás ya perdió la batalla en la cruz. Satanás ya sabe que perdió la batalla. Ahora, ¿qué le queda? Engañar. Entre más personas se engañen, más personas van a estar del lado de él. Y cuando suceda la venida de Jesús, pues ya no va a haber oportunidad. Eso va a suceder. Pero quiero que leamos los otros textos. Dice, oigan lo que dice Mateo 24. Se levantarán falsos cristos, dice, y falsos profetas. O sea, el mismo Señor Jesucristo está entendido de que a la par de la verdad que él dejó escrita, Satanás iba a tratar de hacer las cosas de manera diferente. Y una observación muy interesante. Si ustedes han leído el Evangelio según San Mateo o han leído la palabra de Dios, se recuerdan que en los Evangelios relatan cuando a Jesús lo va a tentar Satanás. Y cuando lo tienta, Satanás le cita textos de la palabra de Dios. O sea que Satanás tiene el conocimiento y puede torcer lo que ahí está escrito. Por eso dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, dice. Oigan, pónganle atención a esto, dice, engañará si fuere posible aún a los escogidos. Y eso lo hablamos la vez pasada, los escogidos son las personas que lo buscan de corazón, que estudian su palabra. O sea que hasta las personas como nosotros, ustedes y yo, que estamos tratando de estudiar, podemos ser engañados. Satanás es muy especial para eso. Este otro texto relata cuando ya sucedió todo el engaño. Por eso es que ya se está viendo qué es la recompensa que va a tener la bestia y el falso profeta. Por eso dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales. Hizo señales el falso profeta y la bestia con las cuales engañó. Y los que engañó recibieron la marca de la bestia. Interesante, ¿verdad? Cómo Satanás se prepara para este tiempo del fin y poder engañar. Bueno, esta parte que vamos a estudiar esta noche, queridos hermanos, lo hacemos de todo corazón. Hemos estudiado la palabra de Dios. Yo me dediqué, de hecho, hoy todo el día estuve buscando, estuve oyendo audios, estuve trabajando en el tema y estuve tratando, créanme que lo hacemos con honestidad y es que entendemos nuestra responsabilidad. Miren, dice el Señor Jesucristo, si es que alguno de estos, de ustedes, de nosotros, del más pequeño que se pierda, dice, más te valiera ponerte una piedra de molino en el cuello y tirarte en medio del mar. O sea, él está diciendo, no se puede, no te permito que engañes a nadie. O sea, que por ejemplo, como especialmente yo que estoy predicando esta noche, entiendo la responsabilidad que tengo con la vida eterna de ustedes y con mi vida. Si estoy predicando una falsedad, los estoy llevando hacia este concepto que se dice aquí de engañarlos. Estas cosas han sucedido a más de otras, ¿verdad? Pero solo quise poner 5 ejemplos. Uno es el rapto secreto que vamos a estudiar hoy. Ahorita entramos al tema. Pero también el punto 2 dice que hay un grupo de hermanos cristianos que predican que hay una presencia invisible de Jesús en la tierra desde 1914. O sea que Jesús ya fue entronizado y Él está dirigiendo este planeta. ¿Entienden? O sea que ya hubo una presencia, solo que esa presencia fue invisible. Bien, la otra parte. Una vez salvo, para siempre salvo. Miren, ese es un concepto bien especial que ha metido el diablo en la cabeza de nosotros los cristianos. Que pienso que una vez que me bauticé y acepté a Jesús, bueno, ya puedo vivir como yo quiera porque una vez salvo, para siempre salvo. Ya estoy salvado. Ya escribieron en el libro de los cielos, ya está escrito mi nombre y bueno, ya no tengo nada más que hacer. Cristo ya murió por mí en la cruz del Calvario, ya no tengo nada que hacer. Y eso no es cierto. También los ateos pregonando que no existe cielo, no existe vida eterna, no existe nada, ellos también tienen su grupo. O sea que este mensaje del engaño tiene diferentes matices, diferentes caras. Y la otra es las apariciones en diferentes partes del mundo, que aparece una aparición aquí, que allá aparece otro que está hablando de esto, hablando del otro, y en diferentes partes del mundo se suceden apariciones maravillosas. Entonces, la pregunta es, ¿esto es bíblico? ¿Es lo correcto? ¿Es lo verdadero? Bueno,
Yo no voy a entrar a todos estos detalles de los 2, 3, 4 y 5 que están aquí. Voy a entrar a la parte del rapto secreto, que es una doctrina muy arraigada en el mundo cristiano y en la última época se ha arraigado aún mucho más. Hollywood se encargó de crear una película con Nicolas Cage, que así se llama. Left Behind, dicen, es el nombre en inglés. La pueden buscar en internet y la pueden ver y habla de esta doctrina. De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, yo estaba escuchando de que incluso ya hicieron una novela que habla sobre el rapto secreto y que la están, no sé si pensaron así de manera especial, que como las novelas son bastante atractivas, en Brasil ya pusieron esta novela que se llama Apocalipsis y que habla del rapto secreto y ya está en la televisión brasileña. No sé si algún día va a llegar aquí, yo me imagino que sí, las novelas se van pasando de país en país y dependiendo del bueno, la audiencia que tenga, en esa medida también lo pasan a otros países. Muy bien, pasemos al rapto secreto. ¿Qué es el rapto secreto o arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué es el concepto? Fíjense que les quiero contar algo. Tuve la oportunidad de leer varias literatura, de escuchar a varios predicadores de otras iglesias hablando sobre este tema y yo les voy a explicar el arrebatamiento de manera general, porque algunos le ponían unas cosas y otras cosas no. Entonces, este es el concepto, digamos, genérico o de manera general que observa la iglesia cristiana en derredor de este concepto del rapto secreto. ¿De acuerdo? ¿Cómo comienza todo? La teoría o la doctrina del rapto secreto comienza con el rapto secreto, obviamente. Pero ¿a quién viene a raptar? Bueno, la doctrina dice que el Señor Jesucristo viene de manera invisible y se va a llevar, así de manera secreta, a las personas que le son fieles. Entonces, en ese momento, supongamos que en este momento aquí tengo a mi hermana y aquí tengo a mi esposa, ya está mi hija. Y supongamos por un momento de que este es el momento del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, y mi esposa y mi hermana sí son verdaderas y son fieles al Señor. Y yo, a pesar de que estoy predicando, y mi otra hija tal vez solo estamos jugando y no estamos fieles, y ese es el arrebato, mi esposa y mi hermana saldrían y se desaparecerían. Y nosotros, ¿y dónde están? Y se fueron. Y ese es el momento del rapto secreto. Y entonces, vean la película para que vean un poquito más a detalle esto. Mamás que pierden a sus hijos, los llevan en carruajes y se desaparecen. Hay un avión que va piloteando y el piloto es cristiano verdadero y se lo arrebata el Señor. Entonces el avión sigue sin ¿cómo se llama? Sin piloto y se va a destruir. Obviamente alguno de los pasajeros era cristiano y es arrebatado en ese momento. Ese es el arrebatamiento. Jesús viene a arrebatar a su pueblo y tiene una razón. Y ahorita lo vamos a explicar. Después de su arrebatamiento va a venir una crisis a esta tierra. Y el Señor no quiere que su pueblo fiel pase por esa crisis. Obviamente, un segundo. Yo no estoy diciendo que eso dice la Biblia. Estoy diciendo lo que dice la doctrina del rapto secreto. No estoy predicando en este momento que esto es la verdad, sino estoy explicando la doctrina que adopta la iglesia general acerca del rapto secreto. Bueno, viene el Señor, se lleva a sus fieles y van. Por eso es que traté de buscar este fondo de pantalla para que lo vieran, que cómo es que, no, obviamente no es así, ¿verdad? Solo es un pensamiento de cómo podría ser. ¿Qué pasa después del rapto? Da inicio la tribulación que, según ellos, dura 7 años. ¿Y por qué dura 7 años? Porque hay una profecía que voy a tocar el tema más adelante. Hay una profecía de las 70 semanas que está escrita en el libro de Daniel. Y estas 70 semanas viene explicando, son 70 semanas proféticas, o sea que serían 490 días, son 490 años. Entonces ellos agarran la última semana, o sea, los últimos 7 años, y lo trasladan hacia el tiempo del fin. Y es donde da inicio la tribulación que dura 7 años. En un segundo vamos a abordar un poquito más a detalle de esto. Entonces aparece la dispensación judía. Bueno, no sé si cuántos de los que están escuchando han escuchado el tema de la dispensación. Han habido teólogos que crearon la vida del mundo en etapas o dispensaciones. La dispensación desde
la inocencia, que es la etapa en la que está Adán y Eva en el paraíso, hasta la última etapa de la dispensación, que es el reino. Entonces ellos hablan de una dispensación específica para el pueblo judío. Entonces, para ir entrando un poquito más en detalle, ellos sí hacen una separación entre el pueblo judío y el pueblo cristiano, que nació a partir de la muerte del Señor Jesucristo, separando el Israel literal del Israel espiritual. Bueno, entonces comienzan los 7 años y el Imperio Romano es reconstruido bajo un líder, como dice, que crea una federación que está compuesta por 10 naciones. Este líder hace su pacto, como siempre han escuchado que Israel ha tenido conflictos con el mundo. Este líder hace un pacto con Israel y le trae la paz al Medio Oriente. Bueno, y los apoya. Según la profecía dice que entonces los apoya para restablecer el templo de Jerusalén y restablecer sus servicios. Durante esta primera mitad, dice, durante los primeros 3 años y medio, durante la primera etapa de esos 7 años, un país europeo decide atacar a Israel. Creo que no le pareció mucho ahora los privilegios que tiene Israel y decide atacarlo. Obviamente, ya leímos en la parte anterior de que Israel está en perfecta paz. Dios interviene y protege a Israel. O sea que en esos 3 años y medio, cuando ya se está planificando la destrucción de Israel, no sucede porque el Señor interviene y destruye el ejército enemigo. Este líder del que estábamos hablando, que está con los 10 países que hizo una federación, comienza a tener problemas políticos y entonces rompe el compromiso, el pacto que hizo con Israel, lo rompe y invade Israel. Y es ahí donde ellos dicen que se cumple, donde profana el templo de Jerusalén, se sienta en el templo como si fuese Dios y ahí, en ese momento, exige la adoración del mundo entero. Es aquí donde esta doctrina habla de que aparece lo que todo el mundo ha escuchado, me imagino que todos, que va a venir el anticristo. Por 3 años y medio, la tierra pasa por una gran tribulación. ¿Se recuerdan que les dije que cuando fue el rapto comenzó la tribulación? Pero a la mitad, o sea, a los 3 años y medio, para el año 7, comienza la gran tribulación, o sea, comienza una tribulación más fuerte de la que se ha venido dando. Las naciones entonces, al ver toda esa tribulación, quieren atacar al anticristo y es ahí donde, según ellos dicen, sucede que aparece el Armagedón. Van a tratar de frenar un poco lo que está haciendo el anticristo allá en Jerusalén. Por eso se dan cuenta de que la mayoría del pueblo cristiano, sus ojos los tiene puesto en Israel. Todo el mundo está, se recuerdan también de que hace como 2 o 3 años hubo una discusión sobre por qué nuestro presidente, que en esa oportunidad era Jimmy Morales, decidió trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, en un acto de aliarse a Jerusalén. Todos están con ese concepto y poniendo los ojos en Jerusalén, en el área de Israel. En el momento de la batalla, dice, es cuando está preparando todo ese Armagedón y están desde ese momento de la gran tribulación, es donde aparece Jesucristo, ya en su venida visible. No sé si me explico. O sea que la teoría del rapto secreto habla de 2 venidas de Jesús diferentes. O sea, la venida de Jesús la separa en 2 momentos diferentes. La primera cuando viene de manera invisible a traer a sus fieles, y la segunda cuando aparece al final de los 7 años. O sea, al final de los 7 años vuelve a aparecer Jesús, solo que ahora viene de manera visible y viene con la iglesia, con los fieles que se llevó cuando vino a hacer el rapto secreto. Y por último, como aquí dice, rescata a los que aceptaron su mensaje de salvación. O sea, se recuerdan, el rapto secreto habla de dos tiempos para salvación. Los primeros, los fieles, esas personas que son muy entregadas a Jesús, dice, se van en el arrebatamiento. Y los que no fueron, los que estamos así medio tibios o no muy, pues todavía tenemos la oportunidad. Cuando veo de que se desapareció mi esposa, y bueno, entonces llegó el momento de consagrarme. Ya sé que en 7 años va a regresar el Señor Jesucristo y tengo una segunda oportunidad para irme al cielo. Entonces, parecería ser una doctrina bastante cómoda porque puedo esperar a que
o alguien, o digamos alguien de aquí, de donde nosotros vivimos, aquí nosotros vivimos en Tactic, alguien de aquí comience el rapto y se empiecen a ir, bueno, entonces todavía tengo 7 años de oportunidad para prepararme y entonces voy a entrar a la etapa digamos, a consagrarme a Dios. Y eso, pues, quita y demerita un poquito lo que espera el Señor de nosotros. Miren, el Señor de nosotros, el Señor Jesucristo está pidiendo de nosotros fe. Qué fácil es ver las cosas cuando suceden. ¿Sí? Como cuando Tomás, hasta que me tocaste, después estás creyendo, pero tenías que creer sin eso. Muy bien. Jesucristo viene, establece su reino milenario en esta tierra y ahí se terminó todo el problema. ¿De acuerdo? No, esto es de manera general cómo es la doctrina del rapto secreto. Sus inconvenientes, y eso es lo que vamos a discutir de aquí en adelante, pero me gustaría que todos entendieran. Voy a hacer un resumen. ¿Se recuerdan? Aparece el rapto secreto. Hay 7 años de tribulación y al final vuelve Jesús a traer al pueblo que no se llevó en la primera vez. Pero en ese rango, en ese periodo, sucede una tribulación y se intensifica a la mitad, a la cual le llama la gran tribulación, y es ahí donde comienza y aparece la batalla del Armagedón y aparecen otros detalles que según la doctrina que acabamos de ver. Hay un tiempo de paz para Israel, el mundo va a vivir un tiempo de paz según esta doctrina, pero luego aparece la gran tribulación y comienza la crisis, y en medio de toda esa crisis que ya se están completando los 7 años, aparece Jesús, salva y rescata a su pueblo que todavía tuvo la oportunidad de una segunda oportunidad y listo, y establece su reino milenario. Esto es de manera general. Hay muchos detalles, como les dije, hay algunos que pues le ponen algunas cosas y otras que le quitan, pero esto es de manera general lo que es la doctrina o el concepto del rapto secreto. Bueno, esta parte me gustaría estudiarla, su origen. ¿Dónde está su origen? Miren, les voy a poner 5 nombres, ahorita les voy a poner en pantalla 5 nombres. No los puse en el orden en el que debía, pero les voy relatando. Mejor voy a colocar los 5 nombres y así podemos hablar. ¿Cuál es este último? Fíjense que de lo que pude estudiar, su origen va más allá del 1830, que es más o menos la época en la que se empezó a diseñar o a pensar en esta doctrina. El asunto es de que nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día tenemos un concepto para estudiar las profecías, y las profecías nosotros dejamos que la misma Biblia se explique a sí mismo, y pues para poder, digamos, verificar, chequear que todo está correcto a esto, tenemos la historia. O sea, no sé si me explico. Si aquí la profecía dijo que iba a suceder, por ejemplo, dijo que iba a suceder, y aquí está escrito, que iba a suceder el gobierno de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Entonces uno puede ir a las enciclopedias y verificar que la sucesión de los imperios fue de esa manera. Entonces esa es una parte importante para nosotros que estudiamos la profecía desde el punto de vista historicista. Pero apareció en la historia no solo Manuel Díaz Lacunza, sino otros que empezaron a tratar de crear un nuevo concepto, el concepto preterista y el concepto futurista. ¿Qué es eso? De que el concepto preterista dijeron de que la bestia, el anticristo y todo eso que hemos estado estudiando, lo llevaron para atrás y dijeron, eso ya pasó. ¿Y dónde se cumplió? Y encontraron en la historia quién cumplió con las características de la bestia, del anticristo, de todo eso. Y dijeron, bueno, eso se cumplió en un rey Seleucida que se llamaba Antíoco Epífanes IV. Ahí se cumplió. Y le vieron y que realmente cumple algunos de los rasgos. Entonces crearon ese concepto, pero también crearon el concepto futurista. O sea que dijeron, no, la bestia y el falso profeta y todos están en el futuro. Bueno, y de esto pasó. Entonces también aparece en esto, y quisiera ser un poquito cauto en esto. Algunos negaron y otros lo aceptan y otros lo niegan dentro del rapto secreto que aparece en su historia Margaret MacDonald. Es una jovencita de 15 años en Irlanda que tuvo una visión, y en la visión le dijeron
que la venida de Jesús tenía, así como lo estamos explicando, dos partes, una en un rapto secreto y después la venida a terminar de traer a su pueblo. ¿Quién la apoyó? Es su pastor, que era el pastor Edward Irving. Él tomó nota, él y empezó a predicar esta doctrina. La aceptan el hermano, el ministro anglicano Darby, y él empieza a predicar todo esto y empieza a desarrollar aún mucho más el concepto del rapto secreto y le da forma a las dispensaciones. Él es el que le termina de dar la forma a todo esto se va armando de toda esa manera. Algunos están diciendo que debemos quitar a Margaret MacDonald de esa parte de la historia y que solo fue Darby el que realmente recibió la visión y el Señor le explicó que así iba a ser la venida del Señor Jesucristo. Pero todo esto quedó escrito en esto. Miren, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar que existe una Biblia que se llama versión Scofield. La versión de la Biblia que es Scofield es una Biblia comentada. ¿Qué es una Biblia comentada? Es una Biblia que están los textos y tienen unos comentarios, o sea que para que ustedes puedan entender, abajo ustedes pueden leer lo que dice arriba. Y entonces Scofield fue uno de los promotores de estas dispensaciones y obviamente dentro de sus comentarios incluyó la parte de del rapto secreto. Entonces ahí se ha ido heredando esta situación del concepto del rapto secreto. Yo creo, con honestidad, queridos hermanos, entiendo de que, se lo decía hace un rato a mi hermana, cuando estaba preparando la presentación, le digo yo que sucede de que nosotros los cristianos, a veces solo somos de nombre porque no estudiamos la palabra del Señor. La abrimos, la estudiamos, la investigamos y nos aferramos a sus promesas, sino que a veces aceptamos lo que solo escuchamos. Por eso se recuerdan desde que iniciamos con estos temas desde el año pasado, les hemos pedido que sean como esos dos pueblos. El Señor Jesucristo habla de dos pueblos, Tesalónica y Berea, y les dice que los de Tesalónica solo iban, escuchaban y aceptaban todo lo que escuchaban. Los de Berea no, los bereanos no. Los bereanos escuchaban, apuntaban, se iban y dice la palabra de Dios que en su casa lo comparaban. Y entonces se podía apropiar de eso, como nosotros quisiéramos que ustedes tomaran este tema que estamos y los otros los compararan, fueran a estudiar, no se quedaran solamente con esto. Bueno, como les cuento, Darby heredó a Scofield. Scofield pasa a su Biblia publicada, en 1909 la publicó y ahí está metido el dispensacionalismo y obviamente está metido el concepto del rapto secreto. Esto es de manera general una historia muy a pincelazo. Miren, si quieren, pueden buscarlo en Wikipedia y todas esas enciclopedias. Todo esto está en internet. Hay mucha información acerca de esto. Hay videos también. Y está la película que les decía de este artista Nicolas Cage. Su fundamento bíblico, ¿dónde están? Mire, yo estuve escuchando, viendo, leyendo de muchos que en algún momento ponen un verso, otro verso, pero me di cuenta que de tres cosas están aferrados de manera general. Uno, la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas está en Daniel 9, 20 al 27. En este momento no puedo detenerme a estudiar esas profecías, pero contarles de manera general que fueron unas profecías que ya se cumplieron. Y da detalles. Miren, me gustaría, al final de esta presentación, que se las vamos a hacer llegar, ¿no? La voy a mandar en un segundito cuando termine el tema. Al final de toda la presentación coloqué un esquema donde están descritos así gráficamente la profecía de las 70 semanas, que es parte de una profecía más grande que está en Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Y cuando Daniel se queda confundido, Señor, y no te entendí. Entonces viene el ángel Gabriel, ahí es donde comienza Daniel 9, 20, y le dice, él está orando, y llega un momento en que le explica, le dice, pues, vine a explicarte, y le explica la profecía de las 70 semanas. Esas 70 semanas ya se cumplieron. Si ustedes tuvieran la oportunidad de estudiar, o ojalá algún día tengamos ese espacio, se dar cuenta que todos los detalles que están ahí escritos de manera muy real, así con las palabras, ya se cumplieron. Bueno, ¿qué hicieron nuestros hermanos cristianos? Que agarraron, como ahí Daniel dice, 7 semanas, 62 semanas y la última semana. Entonces, la última semana, que es una semana de profética, o sea, son 7 días proféticos, que son 7 años. Entonces, nuestros hermanos agarraron esa última semana y la trasladaron hacia el tiempo del fin. Esa es la parte que les decía que son los 7 años
que va a venir la gran tribulación. Inician los 7 años con el rapto secreto y terminan los 7 años con la segunda venida sería tercera venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen esta otra, este es su versículo principal de donde están aferrados. Entonces, se recuerdan que Mateo 24 está describiendo toda la venida de nuestro Señor Jesucristo, todos los eventos en el mundo, y en el verso 40 dice, entonces 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Y ya vieron, aquí está la doctrina del arrebatamiento. Dice que 2 van a ver en el campo, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. ¿De acuerdo? Entonces están hablando de eso. Ahorita vamos a la explicación de esto. Este es el texto principal de la doctrina del arrebatamiento que está sacado de su contexto. Y Tesalonicenses 4:17, que ya hemos tenido la oportunidad de leerlo en las 2 presentaciones anteriores. En el verso 17, luego nosotros los que vivan, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice. Ya vieron, ahí está el arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y esto también está sacado de todo contexto. Estos son 3 conceptos que yo vi de manera general que era el sustento y el pilar fuerte de esta doctrina. Pero como les digo, los 3, según lo que hemos estudiado, están sacados de contexto. Análisis y conclusión. En la Biblia, primero, no aparece la palabra rapto secreto. En ninguna parte, solo en lo que acabamos de leer en Tesalonicenses, donde dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Eso sí aparece. Pero como rapto así secreto, no se puede. Se recuerdan que ahora uno puede agarrar la Biblia aquí en su celular y buscar a rapto secreto y no lo van a encontrar. No va a estar. Esto es... Dice, el Hijo del Hombre, dice Mateo 16:27, vendrá en la gloria de su Padre. Está escribiendo la segunda venida, con sus ángeles. ¿Y a qué viene? Dice, a pagar cada uno conforme a sus obras. Está hablando de que viene con sus ángeles. Y si dijera que va a venir con su iglesia, diría, va a venir con sus ángeles y la iglesia que se llevó. Pero aquí solo dice, en Mateo 16:27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y a qué viene? Dice, a pagar cada uno conforme a sus obras. Él está hablando de que viene al juicio ya ejecutivo. Otro, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Aquí otro texto donde hubiera puesto el Señor Jesucristo, los santos ángeles y la iglesia y los santos. Pues de alguna manera también ellos explican que cuando aquí dice santos ángeles, dice que nosotros vamos a ser casi como ángeles, entonces somos santos. Entonces dice, ahí vienen ese pueblo, pero está muy forzado el texto. Aquí es claro, dice, con todos los santos ángeles con él. Lo refuerza el verso anterior. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. Y entonces viene otra vez el juicio ejecutivo. Va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, dice, y los cabritos a su izquierda. Cuando pueden seguir leyendo Mateo 25 y habla de una separación, de una segregación de su pueblo y los que no es su pueblo. De eso está hablando. Cuando ellos hablan de que el rapto secreto viene y se lleva a su pueblo, hablan de que hay una segunda oportunidad de poder ir al cielo y poder vivir eternamente con Cristo Jesús. Pero se recuerdan que en Mateo 24:37 dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y algo que es importante es esto que les puse aquí en Génesis 7:16, cuando se recuerdan que eso lo estudiamos, que está el arca, y luego de todo el tiempo de predicación, el llamado que hizo Noé, llega un momento en que, como dice ahí, Génesis 7:16, están hablando de cómo entraron los animales al arca, vinieron macho y hembra, como le había mandado Dios, y ¿quién cerró la puerta? Dice, Dios. Jehová cerró la puerta. Ahora, alguien podría pensar, bueno, ¿y será que alguien no subió después? No, la Biblia no relata. No se podía abrir nuevamente esa puerta. Si hubiera en el texto de Génesis algún texto donde dijera, y se abrió por segunda vez porque habían otros, y Noé vio que habían otros allá en una montaña y los fue a rescatar, y después vio que habían otros y otros, y los subía. No. El tiempo de gracia es solamente la oportunidad que nos da el Señor para aceptar la salvación. Y por eso dice, como en los días de Noé.
Él quiere que vayamos a aprender algunas cosas de lo que está como en los días de Noé. Y fue Dios el que cerró la puerta, como en la actualidad. La gracia, la oportunidad de salvación la va a cerrar el Señor, no nosotros. No es una iglesia aquí en la tierra. Es el Señor el que va a cerrar ese tiempo de gracias. Y en todos estos textos no hay dos oportunidades. Ustedes pueden leer toda la Biblia y se van a dar cuenta que cuando el Señor habla de estos temas nos dice, y bueno, y los que no quieran, pues va a haber otra segunda, y si no les gusta, no. El Señor habla de una única vez en que se va a poder tomar esta decisión. Ellos hablan sobre que la iglesia no va a pasar por tribulación, que la iglesia, por eso se la lleva el Señor en el arrebatamiento. Ahí en el cielo no van a pasar por la tribulación, no van a pasar por la crisis en la que va a entrar el mundo. Y entonces ellos pasan tranquilos. Pero cuando ustedes leen la palabra de Dios, miren, hermanos, cuando uno lee, yo solo puse algunos textos, hay una infinidad de textos, es complicado tener que subir todos los textos, casi es que subir la palabra de Dios y ponerla aquí en la presentación para explicar de que el pueblo va a pasar tribulación, porque dice, habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Él está hablando de que el pueblo del Señor va a estar en medio de esa tribulación. Y por amor a ellos, por amor a los escogidos, el Señor va a acortar, dice, el tiempo para poder ser salvos. O sea que su pueblo va a estar aquí en medio de la tribulación. Por eso dice entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prueben de tal manera que engañarán si fuese posible a los escogidos. O sea que el engaño que va a producir Satanás nos incluye a nosotros que estamos buscando la verdad. Bueno, ahí se termina. Miren, traté de hacer un resumen así, cómo compactar. Hace un rato cuando estábamos, mi hermana, estábamos hablando y le digo, fíjate que cómo puede complicado tener que tratar de explicar una doctrina tan amplia que es de gran aceptación en el mundo y tratar de resumirla en 30 minutos, 35 minutos que vamos hasta este momento. Pero cuando ustedes leen la Biblia, leen los evangelios, leen los escritos de Pablo, leen Apocalipsis, solo hablan de una única vez, que va a ser una única tiempo de gracia, solamente. No van a haber diferentes tiempos de gracia. Sería fácil. Mire, si sería fácil, porque si yo veo el arrebatamiento, ya sé que me debo portar bien de ahí en adelante. Yo puedo vivir ahorita mi vida como yo quiera, solamente debo esperar el arrebatamiento y después, pues ya me porto bien. Pero no, la gracia, queridos hermanos, que les estaba explicando, es la oportunidad, es el tiempo que el Señor ha destinado para que nosotros procedamos al arrepentimiento y aceptemos el mensaje de salvación, el camino que nos va a llevar a la eternidad. Pero eso, queridos hermanos, está en cada uno. El Señor a nadie va a obligar. Miren, cuando uno ve todas estas cuestiones de esta doctrina, ve que al final los textos están un poquito jalados. Cuando está hablando en Mateo 24, miren, cuando viene, no sé si les había contado de que la Biblia en su original no tiene comas, no tiene nada, sino está escrito así de corrido. Y díganlo cuando tiene uno que leer esta parte, como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron. ¿Qué no entendieron? Que estaban perdidos. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, es un momento de juicio. No sé si me explico. Pero el momento en el que el Señor decide cerrar la puerta, se terminó la gracia. Cuando cae el agua, cuando cae la lluvia y se inunda todo el planeta, ese es el momento del juicio. Y dice, por eso es que aquí explica, dice, y se los llevó a todos. Está hablando de ese evento. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces es ahí donde entra el verso. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Lo que está hablando es que el Señor Jesucristo, al venir a esta tierra, pues va a venir a traer a su pueblo, y dos, pues los malos, los que no lo aceptaron, van a ser castigados. Está hablando de una separación. Se recuerda que toda la Biblia habla de dos grupos. Digamos, está Abel y está Caín. Están las ovejas, están los cabritos. Está la luz, están las tinieblas. Está Jerusalén y su contraposición es Babilonia. Está el sello de Dios y está la marca de la bestia. Bien, hermanos.
Solamente queremos invitarlos, de una manera muy especial, les hacemos una invitación de todo corazón, que estudien. El texto de donde comenzó este tema decía, mirad que nadie os engañe. Entonces uno debe ser cuidadoso, debe abrir la palabra de Dios como los bereanos, ir a buscar, y los invitamos de verdad de todo corazón, investiguen, lean incluso lo que les hemos enseñado nosotros, lo que les hemos contado, lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Búsquenla, y si en algún momento sienten que algo no está muy bien y estamos haciendo lo mismo, diciendo como que jalamos ese versículo, lo sacamos de su contexto, por favor llámenos y vamos a tener el privilegio de estudiar con ustedes. Termino leyendo lo que está en Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios. Así también, ya se dieron cuenta que siempre usa otra vez la palabra también, como quien dice, viene relatando algo, y también, y es lo que sigue. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nosotros somos los que lo esperamos. Así que el Señor Jesucristo, queridos hermanos, está por regresar a esta tierra. La invitación está hecha para cada uno de ustedes. Por favor, aférrense a estas promesas. Cristo Jesús está por regresar a esta tierra y no va a haber segundas oportunidades. No estamos en un concepto fatalista, en un concepto de miedo, sino en un concepto de esperanza, porque querramos o no querramos, el mundo se está encaminando a una crisis. Siempre estamos viendo crisis por todos lados. La maldad del hombre ha llegado a niveles grandes. Están las epidemias, están las guerras, están las crisis, una crisis económica mundial. ¿Cuántas personas nos hemos quedado sin trabajo y cómo llevar alimentos a nuestra casa? Así que la crisis, apenas, y dice Mateo 24, solamente es principio de dolores. Después de eso vienen las plagas. Pueden pensar en un mundo así complicado, pero en medio de toda esa crisis, el Señor nos prometió, vendré otra vez y te vendré a traer a ti. Así que está hecha la invitación, queridos hermanos. Que Dios los bendiga y gracias por hacer tiempo